¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Muchísimas gracias por atender a este nuevo contenido. Mi nombre es Douglas Paredes y cada vez que puedo comparto contenido con ustedes a través de este canal que va creciendo y que aspiro a que a final de año lleguemos a los 1000 suscriptores. Sería fantástico lograrlo, así que desde ya les invito a que puedan suscribirse y darle like al contenido de hoy día, que como ustedes ya lo han asistido, vamos a hablar de Marlon Brando. Previamente a eso habíamos hecho un programa dedicado a Charles Chaplin y a derribar a este genio pero maléfico que vivió una vida realmente terrorífica, un poco para poner en contexto aquello que decimos: el artista es diferente al ser humano, y sobre eso tomar una decisión al respecto. Hoy quiero abordar el tema de Marlon Brando, ni más ni menos. Marlon Brando, un actor celebérrimo, respetado, multipremiado, evidentemente muy talentoso, hay que reconocerlo, pero al mismo tiempo demencial, progresista, y el epíteto que ustedes le quieran poner a partir de esa identidad. Hoy vamos a entender la perturbadora verdad que muchos ya conocen respecto a Marlon Brando, y sobre todo la que implica en el mundo de las artes, que lamentablemente están secuestradas por el progresismo, por el comunismo y en definitiva por la inmoralidad más absoluta. No son todos, evidentemente, pero son muchos, y para ello pues definiremos en una suerte de editorial el por qué lo asevero de manera tajante. Señoras y señores, entonces vamos a entrar de una al tema de la vida de Marlon Brando, pero para entender lo que sucedió particularmente en una película que es la aceptación de la promiscuidad en el cine y entre los artistas. Señoras y señores, bienvenidos. Marlon Brando nació en Omaha, Nebraska, en 1924 y murió en Los Ángeles en el 2004. Él es el tercer hijo del matrimonio formado por Dorothy Pennenbacher, de sangre irlandesa, y Marlon Brando, padre, descendiente de franceses. La niñez de Marlon Brando está marcada por situaciones que podríamos denominarlas inestables. Uno de los temas a considerar es la inestabilidad de Marlon Brando en su niñez, lo que marca posteriormente a un adulto realmente conflictivo y, pues, lamentablemente tenemos que decirlo, inmoral. La primera situación percibida como inestable, y que aparentemente puede ser hasta inocente o no lo sé, es que, producto del trabajo que tenía el padre, que era un vendedor de puerta a puerta, cambió muchas veces de residencia. En 4 años prácticamente estuvo en muchos estados, particularmente en Illinois, California y Minnesota, y eso evidentemente genera una inestabilidad emocional en el joven Marlon Brando y en sus hermanos. Hasta que en el año de 1937 se establecieron de manera definitiva en una apacible granja de Libertyville en Illinois. Y digo apacible entre comillas porque lamentablemente el matrimonio de sus padres se fue convirtiendo en algo insostenible, caótico, básicamente porque el padre de Brando era bastante mujeriego y le gustaba la vida alegre, y por el otro lado su madre, una mujer ligada al teatro, comenzó a sufrir temas de demencia, es decir, ya tenía cuadros de demencia que se fueron agravando por la situación del matrimonio. Sin embargo, la madre de Brandon promovió en él el tema de las artes en general, particularmente con lo que tiene que ver al teatro
y la música. Decíamos que Brandon y sus hermanos asistieron a un matrimonio terrorífico que terminó en un lamentable divorcio, lo que agravó el cuadro mental de la madre, además de que la señora lamentablemente cayó en el alcoholismo más profundo y muere alcohólica en el año de 1954 a raíz de esta tragedia, que incluía no solamente abandono del padre o ausencias de 6 meses hasta de 1 año, según los registros de diferentes autores que investigaron la vida de Brandon. Después de este divorcio, Brando padre rehace y se casa con otra persona sin mucha diferencia de dolor y termina muriendo en 1965. Brandon se convirtió en una suerte de terapeuta de su madre. Ante estos cuadros de ausencias maternas producto de la demencia de su madre, Brandon se convirtió en una suerte de psicólogo, de facilitador, de terapeuta, porque era curioso, porque Marlon al vivir en una granja comenzó a tener una habilidad genial para copiar el sonido de los animales, para copiar a otras personas de la zona, y lo que Brandon hacía era entretener a su señora madre justamente para sacarla de ese mundo tan depresivo cuando podía, pero todos los resultados fueron tremendos. Se dice que la madre de Brandon, producto de esa locura, sostuvo relaciones con otras mujeres, lo cual en Brandon genera un rompimiento mental, porque no es normal, digamos, que un niño, en este caso de 8 años, de los 8 a los 15 años, ve a su madre en estas caídas, que se refugiaban en mujeres que se aprovechaban de su condición. Y pues Brandon finalmente, como una manera de protección, fue normalizando este tema. Insisto, fue normalizando el tema de estas relaciones, entre comillas, entre mujeres, entre la madre de Brandon y mujeres que se le acercaban. Pongan atención con lo que va pasando en la vida de Brandon. Según Larry Fitzgerald, uno de los biógrafos que abordó la vida de Brandon, se supone que el chico a los 15 años tuvo su primera relación con otro chico, producto de esta aceptación normalizada, entre comillas, de lo que veía en su madre, y él en un ámbito de rebeldía, pero también de ausencias del lado de madre y de padre, pues, digamos, tomó el camino más errado. Trató de aplacar dolores, ausencias a través de estas circunstancias, y a partir de ahí Marlon Brando se mantuvo en esta ambigüedad durante toda su vida, como vamos a ver más adelante. A partir de la muerte de su padre, Brandon ya era un actor muy conocido. Sin embargo, Marlon Brando trabajó de todo. Fue albañil, fue mozo de un restaurante, fue granjero, fue 1000 oficios, buscando independencia, buscando aislarse de tantos y tantos problemas que vivió, sobre todo a partir de la muerte de su madre, que lo marcó de una manera notoria. Hasta que llega al mundo teatral en el año de 1943 al Dramatic Workshop, una suerte de sede del Actors Studios, en donde recibió clases nada más ni nada menos que de la famosa Stella Adler, con técnicas de Konstantin Stanislavski, y que fueron retomadas por el Actors Studios, y que se convirtió en un modelo de actuación que propuso o que construyó el nuevo cine norteamericano a partir de 1945, precisamente cuando Brandon comenzó a incursionar en los estudios y las puestas en escena de diferentes obras de Shakespeare, de Molière, de Faulkner, lo que le dio cierta versatilidad, pero Marlon reconocía que lo hacía básicamente por diversión
y porque buscaba mantener su mente quieta. Escuchen ustedes lo que les estoy diciendo. Su primera experiencia con el cine fue en el año de 1950 con la película Hombres del director Fred Zinnemann. Hasta que llegue el año de 1951 con la emblemática película de un tranvía llamado Deseo, que previamente fue una obra de teatro en la cual Marlon Brando protagonizó al personaje central y que luego se llevó a una versión cinematográfica, lo cual aumentó y puso en el contexto mundial a Brando como una estrella, logrando una fama inmediata, impresionante. Luego hizo muchísimas películas de todos los tintes, incluso trabajó con Charles Chaplin, trabajó con grandes directores, hizo El Padrino con Coppola, en sus últimos años inclusive hizo la película Don Juan de Marco junto a Johnny Depp, hizo películas con Elia Kazan, que era un gran amigo del actor, y pues se convirtió realmente en un ícono cultural. Brandon además practicaba la música, le encantaba tocar las congas. Estuvo involucrado con diferentes mujeres, pero también con algunos hombres. Inclusive fue pareja sentimental de James Dean, otro caotizado actor con el cual mantenía relaciones bastante, digamos, enfermizas, por utilizar un término. Marlon Brando fue un padre responsable, fue un actor caótico, no se aprendía sus textos, pero como era un gran improvisador, pues lo lograba. Por ejemplo, en la película de Apocalipsis Now, en la cual aparece unos pocos minutos, cobró más allá de $10 millones, ya cuando estaba en su etapa de obesidad. Y claro, llegaba a los sets de filmación sin aprenderse ni una sola letra. Y básicamente lo que hacían es ponerle apuntadores fuera de escena para que él las pudiera leer o a partir de ahí pudiera improvisarlas. Lo mismo hizo en El Padrino, lo mismo hizo en secuencias importantes cuando interpretó a Julio César. En fin, Marlon Brando era genial, pero era tremendamente irresponsable, y eso también lo queremos acotar. Marlon Brando maltrató a muchísimas mujeres de diferentes maneras, de la misma manera que lo hizo con algunos hombres. Y lo pongo en contexto. No quiero normalizarlo, pero consideren lo que les estoy diciendo. Toda esta normalidad vivida por Marlon Brando y que era aceptada en el silencio de Hollywood, porque Hollywood era una industria donde estas vainas se aceptaban de manera normal, incluyendo al gusto por los niños, ¿sí? Como ustedes lo pueden constatar a diferentes niveles y que ya son noticias difundidas y públicas. Y es por eso que llega una película icónica en el año de 1972. La película es El último tango en París de Bernardo Bertolucci. Una película que como montaje, que como dramaturgia, evidentemente es genial. Sin embargo, el contexto mismo de la historia ya nos denota una exploración bastante enfermiza por parte de Bertolucci y en la cual Marlon Brando cabía perfectamente. El último tango en París se trata de un viudo ya maduro. Marlon Brando contaba ya con 48 años, que pierde a su esposa porque ella se suicida, y este hombre comienza a explorar el tema del sadomasoquismo con una jovencita de 19 años interpretada por la actriz de origen rumano Marie Schneider. Otra vez, Marlon Brando tenía 48 años y Marie Schneider, la actriz, tenía 19 años. Un poquito en el límite de lo que se determina como adultez. La película en sí, más allá de lo polémica que fue, contiene una escena perturbadora.
que es develada a partir de una denuncia establecida públicamente por la actriz recién en el año 2007, de Maria Schneider, en una entrevista que fue una bomba al conocido periódico Daily Mail, en la cual ella asegura que fue literalmente violada por Brandon con el consentimiento de Bernardo Bertolucci. La escena en cuestión es difícil describirla, así que voy a tratar de ser lo más amable posible o lo menos gráfico posible, pero hay una escena en donde Brandon, explorando esta situación planteada en la película a través de su personaje, unta con mantequilla en las zonas íntimas de Maria Schneider, de 19 años, y pues lo hace de una manera violenta y fuerte, y eso se registra en la película. Y ustedes se van a preguntar, y bueno, ¿qué dijo Bernardo Bertolucci? Bueno, Bernardo Bertolucci, ante la declaración, asume la culpabilidad, pero dice que no se siente mal. Se siente culpable porque debió avisarle a la actriz, o al menos pedir su consentimiento. Esto en declaraciones que son públicas y que ustedes las pueden googlear o buscarlas en YouTube para que validen lo que le estoy diciendo. Entonces él recalca y dice que el valor de la escena justifica esta experiencia. Marlon Brando era un personaje oscuro, previamente traumatizado. Sus días los terminó en una obesidad tremenda porque, como le valía un carajo la vida, comía hasta reventar, y como tenía toda la plata del mundo, se compraba islas, tenía mujeres, también tenía lo otro, además de que estuvo implicado en orgías. Vivió la experiencia también, o como se suele decir, pagó en vida el desastre de 2 hijos que tuvo con una actriz de la Polinesia, en donde una de sus hijas se suicida, y un hijo, el hijo mayor de Marlon Brando, que también se llamaba Marlon Brando, terminó en la cárcel y luego se suicida. Uno no le desea el mal a nadie. Sin embargo, estos grandes actores, escritores, cantantes, poetas, músicos, lo que ustedes quieran ponerlo, y que dominan la escena mundial como grandes artistas, todos están de acuerdo con aquello que nosotros repudiamos y consideramos no solamente anormal, sino demencial y demoníaco. ¿Sí? Son además predadores de niños, lo cual ya de por sí es bastante grave. Por eso nosotros tenemos que conocer la verdad y tomar una posición frente a qué películas vimos, a qué películas no vamos a ver y a qué películas vamos a rechazar. Y sobre todo, a qué películas y manifestaciones artísticas debemos apoyar. Eso es muy importante. Y sobre todo monitorear qué están escuchando y viendo nuestros hijos, porque son unas barbaridades impresionantes que ya están dominadas por la escena demoníaca del movimiento del arco iris. Hoy prácticamente, y me atrevo a dar una cifra, tal vez el 90% de los artistas en sus diferentes expresiones están de acuerdo con todo aquello que es anormal, o que simplemente se hacen los locos, o lo peor del caso es que no ven nada malo en ello. Por eso hemos hecho este ejercicio, no para hablar mal del personaje, sino tal vez para evidenciarlo más que denunciarlo, porque el hombre ya está muerto, y
ahora está en el lugar donde le corresponde estar, porque la eternidad o en la eternidad tú vives la bendición o vives la maldición que tú mismo te procuras. Denle un like, compartan este material y suscríbanse si no lo han hecho. Y también inviten a sus amistades, a sus amigos, a papá, mamá que lo hagan para que este canal siga creciendo. Aspiro, como digo, a final de año que sean 1000 suscriptores. Les mando un abrazo, mi nombre es Douglas Paredes. Trataré de subir más material de manera más continua, aunque por el momento está un poquillo complicado. Pero bueno, ahí le vamos dando al tema. Suscríbanse, denle like y apoyen a este canal. Les mando un abrazo enorme, gigante. Cuídense mucho y que Dios nos bendiga a todos.